¿Qué tal, chicos? Ahora vamos a checar cómo determinar el tercer cuartil para datos agrupados, ¿va? Ok, bien, tenemos el siguiente problema. Supongamos que se les preguntaron nuevamente las edades a ciertas personas. Entonces, de 0 a 10 años tengo 6 personas. De 10 a 20 tengo 8 personas. De 20 a 30, 16. De 30 a 40, 4 personas. De 40 a 50, 10. Y de 50 a 60 tengo 8 personas. ¿Ok? ¿Va? Y lo que me pide este problema es determinar el tercer cuartil. ¿Ok? Aquí tengo la fórmula. ¿Ok? Si se dan cuenta, para esta fórmula lo único que necesito es el límite inferior. Los límites inferiores son todos estos de acá. El valor de la n, que es el total de los datos, que lo puedo deducir de la suma de esta columna. Fi menos 1, que es la frecuencia acumulada anterior a la clase I, ¿va? Y Fi, frecuencia absoluta, y el Ti, que es el tamaño del intervalo, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Primero, lo único que me hace falta para poder determinar esto es el valor de la Fi, que es la frecuencia acumulada, ¿ok? La frecuencia acumulada no es más que ir sumando cada una de estas casillas, ¿va? Por ejemplo, el 6 únicamente lo paso al 6. Luego a este 6 le sumo 8. 6 más 8 me daría 14. ¿Ok? Luego 14 más 16 me daría 30. Y luego, perdón, aquí 30. Y si a este 30 le sumo 4, me daría 34. ¿Ok? Luego a este 34 le sumo 10, me daría 44. Y si a este 44 le sumo 8, eso me daría 52. ¿Ok? Bueno, hasta ahí ya tengo esto. Ok, me están pidiendo el tercer cuartil. ¿Ok? Entonces vean, ¿cómo determino esto del tercer cuartil? Bueno, muy sencillo. ¿Ok? Vean, pongo aquí tercer cuartil. Recuerden que la K representa el cuartil que te están pidiendo. ¿Ok? Entonces vean, yo quiero el tercer cuartil. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer primero es determinar el valor de mi total de datos, es decir, el número de elementos que tengo. ¿Ok? Sumo toda esta columna, es decir, la suma de 6 más 8 más 16 más 4 más 10 más 8. ¿Ok? La suma de toda esta columna es igual a 52. Es decir, el total de elementos que tengo son 52 elementos. ¿Ok? Entonces, muy bien. Ahora, como yo quiero el tercer cuartil, voy a hacer lo siguiente. Calculo primero esta expresión de aquí. ¿Ok? K por n entre 4. Esa es la primera que yo necesito calcular. ¿Ok? K representa el cuartil que me están pidiendo. ¿Qué cuartil me están pidiendo? Me están pidiendo el tercer cuartil. Entonces, esta K vale 3. ¿Ok? Vale 3. N, que es mi total de datos, 52. Y todo esto dividido entre 4. Entonces, calculo primero esa multiplicación. 3 por 52. 3 por 52 me daría 156. ¿Ok? Entonces, me daría 156 y todo esto dividido sobre 4. Hago esa división. 156 sobre 4 me daría 39. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer es buscar en la frecuencia acumulada en qué intervalo quedaría el número 39. ¿Ok? Si se fijan, primero comienzo en esta parte. Tengo al 6, luego 14, luego 30, luego 34 y luego 44. Si se dan cuenta, el 39 estaría metido dentro de esta
de esta fila, ¿ok? Entonces, esa fila es con la que yo voy a estar trabajando, ¿ok? No puede ser la anterior, ¿por qué? Porque tengo 34, es decir, todavía no llego ¿a dónde? Al 39. Entonces, busco este número en mi frecuencia acumulada y ¿dónde quedaría? ¿Ok? Entonces, esta es mi clase del tercer cuartil, ¿va? Ok, con esa voy a trabajar. Ok, ahora sí, vean, me dice, pon al límite inferior. El límite inferior en esa clase que yo seleccioné es ¿cuánto? Es 40. Entonces, lo pongo 40. Ese es mi límite inferior. Luego, más, y aquí vean, es el cuartil que les están pidiendo, es decir, 3 por n, lo voy a hacer paso a paso, 3, que es el cuartil 3, por n. ¿La n cuánto vale? 52. 52 y todo esto sobre 4. Menos, aquí como tengo la frecuencia acumulada, pero como tengo un menos 1, se refiere a la frecuencia acumulada anterior. Esta es mi frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada anterior es ¿cuánto? Es 34. Entonces lo sustituyo. 34. Luego, todo esto dividido sobre ¿quién? Sobre Fi, que es mi frecuencia acumulada. Mi frecuencia absoluta. Mi frecuencia absoluta es 10. Entonces pongo 10. Ahí está. Y luego, todo esto multiplicado por ¿quién? Por Ti. Ti es el tamaño del intervalo. Es decir, la resta de 50 menos 40. 50 menos 40 me daría 10. Entonces, todo esto multiplicado por 10. ¿Va? Muy bien. Entonces, bueno, voy a borrar tantito esta parte, pero lo que quiero que noten es que esta operación es exactamente esta de acá. ¿Ok? Entonces, la sustituyo. ¿Va? Entonces, borremos esta parte. Ok. Va. Ahora sí, resuelvo. Vean. Entonces, el cuartil 3 es igual a, pongo al 40 más esta operación, la resuelvo, me daría, recuerden que ya la había calculado, era 39, me queda 39 menos 34 y todo esto sobre 10 por 10, ¿va? Ok, muy bien. Si yo resto esta operación, 39 menos 34, me quedaría lo siguiente, que me quedaría que el cuartil 3 es igual a 40 más, aquí me queda 39 menos 34, me daría 5. Aquí me queda 5 sobre 10 y todo esto multiplicado por 10, ¿va? Ok, recuerden que por jerarquía de operaciones, primero debo realizar lo que está dentro de los paréntesis, luego la multiplicación y por último esta suma. Ok, continúo. Vean, este 40 lo paso. 40 más. Hago esta división, 5 sobre 10. 5 sobre 10 me daría 0.5. Ok, ahora ese 0.5 lo voy a multiplicar por 10. ¿Ok? Bueno, aquí ya no me va a alcanzar el espacio, pero voy a borrar esta pequeña parte de acá arriba, ¿ok? Para finalizar. Ok, me quedaría 40 más, y si yo realizo la multiplicación de 10 por 0.5, eso me daría igual a 5. Entonces me quedaría 40 más 5. Entonces, mi solución final es que el cuartil 3 es igual a la suma de ¿quién? De 40 más 5. 40 más 5 es 45. Y así finalizo. Mi cuartil 3 vale 45. Ok, chicos, continuamos nuevamente con esto. Ok, utilizando el mismo problema que teníamos hace un momento, ahora quiero determinar el segundo decil. Ok, aquí ya escribí la fórmula de los deciles. La única diferencia con cuartiles cambia en que aquí es K por N, pero ahora entre 10.
en cuartiles será dividido sobre 4. ¿Ok? Me están pidiendo el segundo decil. ¿Ok? Nuevamente, el primer paso es calcular esta operación. K por n sobre 10. ¿Ok? Nuevamente, la K es el decil que me están, en este caso es el decil que me están pidiendo. Me están pidiendo el segundo decil. Entonces la K vale 2. O sea, 2 por n. N es mi número total de datos, que es 52. Entonces 2 por 52. Y todo esto dividido sobre ¿quién? Sobre 10. ¿Ok? Hago esa multiplicación. 2 por 52 me daría 104. Y 104 sobre 10 me daría pues 10.4. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ese 10.4 pues se redondea a 10, puesto que el punto 4 no es mayor a 5, a punto 5, ¿ok? Entonces, este número se redondea a 10, ¿ok? Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. En la frecuencia acumulada voy a buscar al número 10. Voy a buscar dónde quedaría el número 10. Por ejemplo, aquí está 6 y luego 14. El 10 quedaría dentro de esta fila, ¿ok? Entonces voy a encerrar esta fila, ¿ok? Y esta es la fila para mi decil número 2, ¿ok? Con esa fila es con la que voy a estar trabajando, ¿ok? Voy a borrar por el momento esta parte, ¿ok? Voy a borrar por el momento esta parte, pero lo que quiero que recuerden es este 10.4 porque nuevamente va a aparecer en esta parte de aquí, ¿ok? Bueno, lo borro. Ok, ahora sí, vamos. Como me están pidiendo el decil número 2, sería decil número 2 igual a límite inferior. Yo ya seleccioné mi fila. ¿Quién es mi límite inferior en esta fila? Mi límite inferior es 10. Sería 10 más, abro paréntesis, y aquí va la K, que es el decil que me están pidiendo. Mi K vale 2 por N, que es mi número de datos, 52. 2 por 52 sobre 10. Ahí está. ¿Va? Luego, menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Quién es mi frecuencia acumulada anterior? Esta es mi frecuencia acumulada, 14. ¿Quién es mi frecuencia acumulada anterior? Pues la que está justamente arriba, que es ¿quién? 6. Entonces lo sustituyo, 6. Y todo esto está dividido sobre ¿quién? Sobre Fi, que es la frecuencia absoluta. Mi frecuencia absoluta vale ¿cuánto? Vale 8. Entonces lo sustituyo y todo esto multiplicado por ¿quién? Por Ti. Otra vez Ti es el tamaño de mi intervalo. El tamaño de mi intervalo pues es la resta de ¿quién? De 20 menos 10. 20 menos 10 me daría 10. ¿Ok? Entonces aquí lo pongo. ¿Ok? Y ahora sí, hay que hacer todas estas operaciones. Vean, me quedaría lo siguiente. 10 más... ¿okay? Esta operación ya la había hecho. De 2 por 52 entre 10 y quedábamos que me daba 10.4. ¿Okay? Me queda 10.4 menos 6. Menos 6. Y todo esto dividido sobre 8. Y todo esto multiplicado por 10. ¿Ok? Entonces, continúo. Ven, este 10 lo paso más, hago esta resta, 10.4 menos 6, me quedaría 4.4. Entonces tengo 4.4 y todo esto dividido sobre 8. Y luego por 10. ¿Ok? Recuerden que primero debo hacer esta división, luego la multiplicación y por último sumarlo con el 10. ¿Ok? Me quedaría 10 más, si ustedes dividen 4.4 entre 8, me daría 0.55.
Y todo esto multiplicado por ¿quién? Por 10. Por 10. Ok. Va. Y ahora sí, ¿qué sucede aquí? Paso este 10 más y hago esta multiplicación. 10 por 0.55 me daría 5.5. ¿Ok? Entonces lo único que hay que hacer es sumar estos dos términos. 10 más 5.55 me daría el valor del decil número 2. Entonces 10 más 5.5 me daría 15.5. Entonces el valor del decil número 2 es 15.5. ¿Ok? Dependiendo del decil que les pidan en su tarea, es el valor de la K que van a sustituir y buscar la columna correspondiente, perdón, la fila correspondiente. ¿Ok? Ok, continuamos nuevamente. Ahora lo que quiero hacer es determinar el percentil 60, el percentil número 60. Ok, nuevamente ahora ocupo la fórmula siguiente. Es prácticamente la misma que la de cuartiles y la de deciles, solamente cambia esta parte. K por N, pero ahora va dividida sobre 100. ¿Ok? Entonces recuerden, el primer paso siempre es calcular esta parte de aquí. K, ahora, por N y todo esto sobre 100. ¿Va? Muy bien. K representa el percentil que me están pidiendo. Me están pidiendo el percentil número 60. Entonces sería 60 por N. Otra vez, total de datos es 52. 60 por 52 y todo esto dividido sobre 100. ¿Ok? Sobre 100. Calculamos esa operación. ¿Ok? Si yo calculo 60 por 52, me daría 3120. Y si ese 3120 lo divido entre 100, pues me daría de resultado 31.2. ¿Ok? 31.2. ¿Ok? Va. Con este número se redondea ¿a qué? Se redondea a 31. Entonces, con el que voy a trabajar es con el número 31. ¿Ok? Ahora, voy a mi tabla y busco en frecuencia acumulada el número 31. ¿Dónde quedaría? Aquí voy 6, 14, 30. Hasta aquí no he llegado al 31. ¿Dónde llego al 31? Pues caigo dentro de esta fila. Entonces, ahora voy a trabajar con esta fila. ¿Ok? Lo voy a encerrar ahora con otro color. ¿Ok? Para que no nos hagamos bolas. ¿Ok? Esta fila es la fila con la que voy a trabajar para mi percentil 60. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. Vamos con lo siguiente. Ahorita voy a borrar esta parte, pero nuevamente este 31.2 lo vamos a volver a ocupar en esta parte de aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces lo borramos. Muy bien. Entonces quiero calcular el percentil número 60. ¿Ok? Primero necesito calcular el límite inferior. El límite inferior es este término de aquí. Es decir, límite inferior es igual a 30. ¿Ok? 30. Luego, más K por N. K representa el percentil que me están pidiendo. Es el percentil 60. Sería 60 por N, que es 52. 60 por 52. Y todo eso dividido. ¿Sobre quién? Sobre 100. Sobre 100. Ahí está. ¿Va? Luego, menos la frecuencia acumulada anterior. Esta es mi frecuencia acumulada. Mi frecuencia acumulada anterior es justamente la que está en la parte de arriba. ¿Que es quién? 30. Entonces, pongo aquí 30. Y todo esto dividido ¿sobre quién? Sobre Fn, que es mi frecuencia absoluta. Mi frecuencia absoluta es 4. Y todo esto multiplicado ¿por quién? Por Ti. Pero Ti es otra vez el tamaño del intervalo. Es decir, la resta de 40 menos 30. 40 menos 30 me daría 10. ¿Ok? Entonces,
Nuevamente hay que calcular estas operaciones. Me quedaría paso al 30 más, esta operación ya la calculé hace un momento, 60 por 52 entre 100 y me había quedado 31.2. Ese 31.2 le resto 30, después lo voy a dividir entre 4 y finalmente lo voy a multiplicar por 10. ¿Va? Ok. Va, muy bien. 30 más 31 menos 31.2 menos 30 me daría 1.2 sobre 4. Y todo esto multiplicado por 10. ¿Ok? Va. Este 30 otra vez lo paso. Más, si yo realizo esta división de 1.2 entre 4, me daría de resultado 0.3. ¿Ok? 0.3 y todo eso multiplicado por ¿qué? Por 10. Por 10. ¿Va? Ok. Bueno, en esta parte ya no me va a caber. Le sigo acá. Este 30 lo paso. Todavía no le sumo. 30 más. Multiplico este. 10 por punto 3. 10 por punto 3 me daría 3. ¿Ok? Calculo la suma de estos dos. 30 más 3 me daría 33. Entonces, ese es el valor de mi percentil número 60. ¿Ok? Lo pongo acá de este lado. Percentil 60 es igual a ¿cuánto? Percentil 60 es igual a 33. ¿Ok? Y con eso ya finalizo. ¿Ok?